Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, qué bendición saludarlos nuevamente y contar con la participación de tantos líderes en esta capacitación. La verdad que esperamos que este tiempo sea de mucha bendición, que sea de edificación para cada uno de ustedes. Y antes de arrancar con una oración, queremos dar una pequeña instrucción recordándole a aquellas personas que la semana pasada recibieron un mensaje con una indicación de colocar en su nombre un código. Esto nos servirá para el momento de la interacción poder hacer la división correcta de los grupos. Así que no olviden colocar su código en su nombre. Pueden entrar allí donde dice Rename y colocar su código. Si usted no recibió ninguna notificación al respecto, no se preocupe porque ya tenemos su grupo definido. Muy bien, quiero invitarles a que oremos para dedicar este tiempo a Dios, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien hable en nuestras vidas, que edifique nuestras vidas. Así que queremos entregar todo lo que vamos a hacer esta tarde, todo lo que vamos a decir para que Dios nos guíe. Así que les invito a que oremos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad nuevamente de reunirnos. Gracias por cada persona que está conectada desde diferentes partes de Guatemala y fuera de Guatemala también, Señor. Damos gracias por aquellos del Salvador. Gracias, Señor, por Brasil, por Venezuela, que han estado también participando de este entrenamiento. Señor, queremos pedirte que abras nuestros corazones en esta tarde y que podamos recibir de ti lo que tú quieres, Señor. Te pedimos que nos ayudes a crecer en aquellas áreas de nuestro liderazgo y de la influencia, Señor, que nosotros necesitamos. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Te entregamos todo lo que vamos a compartir en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y como les comentábamos el sábado pasado, queremos iniciar cada sesión con una pequeña reflexión bíblica. Así que en esta oportunidad yo tendré el privilegio de compartir con ustedes esta reflexión. Así que permítanme compartirles pantalla en este momento. Muy bien. Esta reflexión la he titulado Integridad hasta las últimas consecuencias. Quiero basarme el día de hoy en dos personajes bíblicos. Uno de ellos que tuvo una falla en su integridad. El otro, quien se mantuvo estable con este tema en su vida. Y el primero de estos personajes es Abraham. En Génesis 12 encontramos este pasaje de Abraham, conocido como el padre de la fe. Y Génesis 12:10 nos dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. El contexto para este pasaje es que Abraham ya había sido llamado por Dios para salir de su tierra, de su parentela, y dirigirse a Canaán. Pero él llega a una región llamada Nehué, y en esta región se estaba sufriendo de hambre. Para ese momento, entonces, Abraham se vio en la necesidad de salir de esa región y dirigirse a Egipto. Por eso vemos acá que él, cuando ya estaba por entrar a Egipto, le dice a su esposa que mientan y que no reconozcan que son esposos, sino que ella diga que es su hermana. Entonces vemos acá algunos aspectos interesantes y en primer lugar es que Abraham estaba en una situación complicada. Era un momento muy apretado para él, era un momento de profunda necesidad y él anhelaba prosperar. Él necesitaba prosperar, por eso él se dirige, él sale de aquella región en busca de una mejor vida y
antes de llegar a Egipto, él decide mentir para lograr establecerse en aquel lugar y alcanzar la estabilidad económica que tanto deseaba. Entonces vemos acá algo interesante porque las situaciones de la vida muchas veces nos pueden hacer flaquear en nuestra integridad. Debido a esta decisión y a la mentira que Abraham y su esposa dijeron al faraón y a los egipcios, encontramos en el versículo 18 que dice: entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Debido a la mentira, en Egipto cae una plaga. Y ya después de cierto tiempo ellos se dan cuenta que esta mujer no era hermana de Abraham, sino que era su esposa. Por eso el faraón se dirige a Abraham. Es interesante ver cómo Abraham, no solo que fue la idea de Abraham, sino que también hizo pecar en ese sentido a su esposa. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de influencia que estamos teniendo en nuestras relaciones. Si somos lo que hablábamos la semana pasada de la influencia negativa, podemos llegar a tener. Y en este sentido, Abraham vive una consecuencia en su vida, y es que es expulsado. Él no estuvo decidido a obedecer a Dios y a mantenerse íntegro hasta las últimas consecuencias, porque tuvo miedo de su vida, tuvo miedo de la integridad suya. Por eso comete este error. Ahora, el siguiente personaje que quiero mencionarles es otro escenario totalmente diferente. Se trata de Daniel. Y lo primero que sabemos de Daniel es que él fue llevado cautivo a Babilonia para servir en el reino de Nabucodonosor. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Daniel. Lo otro que sabemos de él es que era muy joven para el momento de la deportación, cuando lo envían a Babilonia. Se dice que él tenía entre 12 y 14 años. También que cumplía con ciertas características que el rey Nabucodonosor había pedido de los jóvenes que les iban a llevar al palacio. Y dentro de esas características se encuentra una buena apariencia, no tenía defecto físico y poseía aptitud para aprender y sensatez. Otro aspecto interesante de esto es que a él lo llevan al palacio porque pertenecía a la nobleza, a una familia real del pueblo de Israel. Cuando hacen la deportación hay gente que es llevada como esclava para realizar trabajos en campo, pero en el caso de Daniel, aunque también iba en calidad de esclavo, fue llevado al palacio por pertenecer a la nobleza. Era uno de los requisitos. Cuando Daniel llega allí a Babilonia, una de las primeras cosas que hacen con él es cambiarle su nombre, porque Daniel, siendo judío, su nombre significaba Dios es mi juez. Ese es el significado de este nombre, Daniel. Dios es mi juez. Pero él había entrado en una cultura pagana y le cambian el nombre por Belsasar, que significa príncipe del dios Bel. Daniel, junto con sus compañeros, entraron en un proceso de 3 años de preparación, donde iban a ser adiestrados y donde se les iba a enseñar las lenguas y toda clase de literatura. Por eso le cambian también el nombre de Daniel a Belsasar, para que ya su identidad no estuviera en el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Santo de Israel, sino que estuviera su identidad en los dioses paganos. Pero Daniel no se avergonzaba de ser judío, y él lo demostró desde muy temprana edad. Desde el primer momento que llegó a Babilonia, él demuestra su integridad, su convicción de quién era. Por eso es que él decide, en el capítulo 1, pueden encontrarlo ustedes y posteriormente pueden leerlo, que habla de cuando Daniel no come la comida del rey, ni bebe el vino del rey. Decide no contaminarse. Eso lo hace porque sabía
que la comida y el vino eran dedicados a los dioses paganos antes de ser consumidos. Por eso él toma la decisión de no contaminarse. Entonces vemos a un Daniel joven muy firme en sus convicciones. Y de Daniel podríamos hablar muchas cosas, pero en esta tarde quiero enfocarme en el capítulo 6, durante el mandato de Darío. Ya no está Nabucodonosor, está Darío. Es el imperio medo-persa. Y en este capítulo, desde el versículo 1, leemos lo siguiente. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Aquí estamos hablando de gobierno. Estamos hablando de un contexto donde a Daniel se le da poder de decisión sobre los aspectos administrativos del palacio para cuidar los intereses del rey. Y tiene mucha influencia, tanto él como sus compañeros. Pero fíjense acá en estos siguientes versículos que dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto y negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Interesante cómo este pasaje describe a Daniel como un hombre digno de confianza, que no era corrupto, y bien que estaba en un contexto donde podía hacer malos manejos administrativos. Sin embargo, él se mantuvo íntegro. Para este momento, ya Daniel no es un jovencito. Daniel tiene 85 años de edad, aproximadamente. Se distinguía por sus habilidades administrativas. Ponía de manifiesto su fe, no daba culto a ídolos paganos. Por eso al final del pasaje que acabamos de leer dice que ellos concluyeron que no había otra manera de inculparlo a no ser con algo relacionado a su fe, porque él siempre lo demostraba su fe en Dios, en el Dios de Israel. Entonces era un hombre fiel, íntegro, diligente en el desarrollo de todas sus actividades y por supuesto se convirtió en alguien molesto para quienes lo rodeaban, porque empezó a generar incomodidad en sus compañeros dentro del palacio. En estos siguientes versos, del 6 al 8, encontramos cómo los administradores, sus otros compañeros de palacio y sátrapas, crean una comisión para ir delante del rey y pedirle que firme un decreto donde nadie pueda en 30 días postrarse y adorar a otro Dios, solo a Darío, solo al rey. Tenían que postrarse. Y aquel que hiciera lo contrario iba a ser lanzado al foso de los leones. Ya después lo pueden leer con detenimiento en el versículo del 6 al 8. Entonces vemos que Daniel se gana enemigos. Se ganó enemigos por su comportamiento, por su conducta intachable y correcta dentro del palacio. La integridad muchas veces puede llegar a generar envidia en algunos alrededor. Daniel brilla en Babilonia. Él brillaba por su forma de ser, por sus decisiones, por su comportamiento. Él tenía una reputación que estaba captando la atención del rey Darío. Por eso estaba considerando colocarlo como el primero y a cargo de todo el reino. Por eso procuran la muerte de Daniel. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué se genera envidia en el corazón
de algunas personas que ven integridad en otros. Y bien es cierto que así como una persona íntegra va a hacer conexión con otras personas íntegras y pueden llegar a ser incluso muy buenos amigos y tener una relación excelente, dos personas que manejan integridad en sus vidas porque hay conexión. Asimismo, sucede en el caso de quienes no manejan integridad en sus vidas, buscan aliados. La falta de integridad también busca a sus aliados. Entonces, si una persona sin integridad ve a otra con un comportamiento correcto, ahí va a haber enemistad, inevitablemente. No va a haber conexión. Y se genera esa envidia por el buen proceder de quien sí se maneja de la manera correcta en su vida, en todo lo que hace. Entonces, finalmente el rey Darío expidió el decreto. Aquí lo vemos en los versículos del 9 al 10. Y lo puso por escrito. Pero cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Qué interesante cómo Daniel no tomó en cuenta el decreto como algo que le impidiera seguir practicando su fe y hacer como de costumbre lo que siempre hacía, que era arrodillarse en su cuarto y orar y alabar a su Dios. Entonces aquí en estos versículos vemos que la integridad abarca tanto lo externo, mis decisiones, cómo yo me comporto, cómo me conduzco, esa parte externa que otros pueden mirar, pero también tiene que ver con lo interno, con mi espiritualidad, con que Dios sea el centro de mi vida. Esto era lo que ocurría en Daniel. Daniel tenía una relación con Dios. Y para desarrollar este tipo de vida íntegra, no podemos hacerlo sin tener una relación personal con Dios y ser firmes en esa relación hasta las últimas consecuencias. Daniel estaba dispuesto, cuando se arrodilló en su dormitorio, a ir hasta las últimas consecuencias. Él sabía que esto iba a traer un efecto negativo para él, de ir probablemente al foso de los leones. Y así sucedió. Efectivamente, a Daniel lo encuentran postrado y el rey Darío no puede sacar a Daniel de esa situación. Busca alternativas, pero ya el decreto él lo había firmado. Era irrevocable. Entonces Daniel es llevado al foso de los leones y nos dice el versículo 19 al 21 que tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, refiriéndose al rey Darío. Y ya cerca, lleno de ansiedad, el rey gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Qué interesante cómo Darío le dice a Daniel, siervo del Dios viviente, y era que la identidad de Daniel era pública, era conocida, estaba claramente definida delante de quienes lo conocían. Y por supuesto, encontramos en el pasaje que Daniel responde que sí, Dios lo libró, que mandó a su ángel, que él era inocente y que no había hecho nada malo contra el rey. Acá vemos el respaldo de Dios en protección para la vida de Daniel. Un hombre que adoró, oró y alabó a Dios hasta las últimas consecuencias, que se mantuvo firme a sus convicciones y que fue íntegro en su proceder dentro del palacio bajo
el imperio medo-persa. Acá tenemos algunas conclusiones de estos dos escenarios que les acabo de plantear. Y estas conclusiones son las siguientes. En primer lugar, la integridad es una decisión. Una cosa es que creamos algo, saberlo teóricamente en nuestra mente, y otra muy diferente es ser fieles a eso que creemos, como en el caso de Daniel. ¿Qué hubiese sucedido si Daniel se postra ante Darío? Todo lo que había construido se hubiese caído en un instante. Pero él no solo estaba convencido de que su fe estaba solo en el Dios de Israel, el Todopoderoso, y que no se iba a postrar ante ninguna otra persona, ningún otro ídolo, sino que también estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de esa convicción que tenía. Lo segundo que quiero mencionar es que llevar a la práctica es la única vía para desarrollar una vida íntegra, no hay otro camino. Y para lograr esto, necesitamos mirar hacia nuestra relación con Dios, para poder llevar a la práctica la integridad. No es una cuestión solo de pensamiento, es de acciones, es de hechos, es de verdad. No hay otro camino. Y finalmente vemos que, pues tal vez en este escenario que planteé de Abraham es un escenario negativo, un tanto negativo en la vida de Abraham, pero vemos que posteriormente él es transformado. Abraham aprende la lección y vemos más adelante en los pasajes de las Escrituras cómo Abraham con su hijo Isaac estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de obedecer a Dios. Entonces vemos una transformación en su vida. Y así como Abraham, hoy yo quiero decirte que todos los que estamos conectados acá, en algún punto hemos fallado con nuestra integridad. Todos los que estamos acá conectados, en algún momento, en los pequeños detalles, no sé si en las grandes cosas, hemos cometido errores y no hemos sido íntegros. Pero acá la enseñanza es que hoy es una buena oportunidad para que todos renovemos nuestro compromiso delante de Dios, de ser hombres y mujeres con vidas íntegras en todo aspecto, en las pequeñas cosas y también en las grandes. Es un estilo de vida. Y esto es lo que quiero dejarte en esta tarde. Es una buena oportunidad hoy para que renovemos nuestro compromiso delante de Dios, a ser íntegros. Finalmente quiero dejar este pasaje de Filipenses 2:15. Es como Dios hablando directamente a nosotros. Yo me preguntaba, ¿cuál es tu voluntad para nuestra vida? Y en Filipenses 2:15, Dios dice lo siguiente, en su palabra, Él hablándonos a nosotros, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esta es su voluntad. Que seamos intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Que ese sea nuestro deseo, el deseo de cada uno de nosotros, líderes de diferentes esferas de influencia que están acá conectados, que podamos todos brillar como estrellas en el firmamento. Muy bien. Dicho esto, queremos pasar al otro bloque de nuestra reunión. Para eso quiero dejar el tiempo a mi esposo. Él va a estar dando alguna información antes de pasar a la conferencia principal de esta tarde. Adelante. Qué gusto verles a cada uno de ustedes nuevamente. Es una verdadera bendición crecer juntos y volvernos personas de influencia. El día de hoy vamos a tocar principalmente el tema de integridad. Entonces voy a compartirles pantalla. Muchos de ustedes ya manejan el tema
con mucha propiedad si leyeron la lectura que les enviamos por medio de PDF a su WhatsApp. Como les mencionamos por WhatsApp, si quieren sacarle el máximo provecho a estas reuniones, es importante que leamos esos documentos. Entonces, permítanme unos segundos. Yo les voy a compartir pantalla en este momento. Antes de arrancar con el tema propiamente, quiero mostrarles esto. Esta es la ruta para ser una persona de influencia. Ahí pueden ver ustedes los peldaños. Cada uno de los peldaños es importante. Modelar, motivar, mentorizar, multiplicarte. En este momento nos encontramos en el peldaño de modelar. ¿Y cómo modelamos? Teniendo integridad con las personas. La próxima semana vamos a pasar al peldaño de motivar con los siguientes temas. Estas son las siguientes 4 sesiones. No dejando de cuidar a las personas, teniendo fe en las personas, logrando escuchar a las personas y siendo un entendedor de las personas. No se preocupen de esta imagen que acabo de pasar rápidamente y de esta diapositiva porque tenemos un compromiso también de compartirles las diapositivas en formato PDF para que ustedes puedan prestar atención y no tengan que correr tanto como estar escribiendo. Muy bien. La información que les voy a compartir hoy está dividida en 2 partes. La primera parte es que una persona influyente tiene integridad con las personas. Esa es la parte principal. Pero por otro lado vamos a hablar un poco de la crítica y de cómo dar y recibir comentarios y vamos a platicar sobre una metodología para hacer crítica constructiva que se llama el método del emparedado. Entonces, vamos a continuar. Una persona influyente tiene integridad con las personas. Para comenzar, sería bueno que nos hagamos un examen a nosotros mismos con las siguientes preguntas que tengo aquí en la pantalla en este momento. ¿Cuán bien trato a las personas que no me benefician? Porque tratar bien a las personas que a uno lo benefician es fácil, pero a las que no me benefician. ¿Soy transparente con los demás? ¿Aparento ser algo distinto dependiendo de las personas con quien esté? ¿Soy el mismo cuando ocupo el centro de atención que cuando estoy solo? Y la quinta pregunta dice, ¿reconozco rápidamente el mal que hago sin que me presionen? ¿O espero que hasta las últimas consecuencias que la gente me presione? Estas son algunas preguntas que nos pueden hacer meditar si en verdad somos personas íntegras. No quiere decir que fallemos completamente, pero pueden haber aspectos que necesitamos revisar. Y vamos a continuar viendo algunos ejemplos de algunas quiebras morales que han sucedido en nuestra sociedad. El primer punto que detallo ahí, los predicadores televisivos que caen moralmente, eso es bastante común últimamente. Se me viene a la mente Joshua Harris al negar su fe, una personalidad muy importante. El segundo punto, madres que matan o ahogan a sus niños. Y el tema de los atletas profesionales que van a otros países y los encuentran con drogas y prostitutas en sus cuartos de hotel. Y la lista podría seguir creciendo de muchas de las cosas, y eso que no nos hemos metido a hablar de política. Si nos metiéramos a hablar de política, aquí la lista sería eterna. Entonces, aquí el punto es el siguiente, la integridad genuina no está a la venta. Es posible que la integridad haga tanta falta hoy día como nunca antes, y es absolutamente esencial para cualquiera que desee convertirse en una persona influyente. Yo lo resalté en amarillo y lo voy a repetir una vez más, ya que si queremos ser influyentes, esto es importante. Es absolutamente esencial para cualquiera que desee convertirse en una persona influyente. La integridad es esencial. La integridad trata acerca de las cosas pequeñas que pasan en nuestra vida. Si la base de la integridad que tenemos es débil o es principalmente defectuosa, ser una persona influyente se convierte en algo imposible. Las personas pueden ocultar su falta de integridad durante un tiempo. Lo podrán hacer, pero al fin y al cabo terminan experimentando el fracaso. Y desaparece cualquier tipo de influencia que en su momento tuvieron. Si ustedes ven la fotografía que les coloqué ahí a la derecha, se pueden dar cuenta
que es la foto de una cimentación de un edificio que se va a construir. Vean con qué esmero se hizo la cimentación, porque tienen la esperanza de construir algo grande ahí. Al igual que ellos están construyendo con una buena base, con una buena cimentación, si nosotros queremos construir un buen proyecto o queremos construir un buen liderazgo fundamentado, tenemos que basarnos en la integridad. Si no eres íntegro, tus proyectos y tu liderazgo van a terminar así como esta casa que se terminó yendo de lado y se desmoronó. Y esto me hizo a mí recordar cuando yo estaba preparando el tema de una pequeña historia, una pequeña ilustración que se las voy a compartir ahorita. La ilustración dice así: Raúl, maestro de obras, permítanme un momentito. Raúl, maestro de obras, trabajó para un empresario durante toda su vida. Dedicó tiempo y esfuerzo en el puesto que desempeñaba. Llegó el tiempo en el que Raúl estaba a punto de jubilarse. Ya solo le faltaban 5 meses, pero él se sentía decepcionado porque el empresario no dio muestra de valorar el trabajo arduo que había hecho toda su vida. El empresario llamó a Raúl y le encomendó un proyecto muy ambicioso. Le pidió que hiciera la casa más grande que había hecho hasta el momento. Además, le pidió que no escatimara en gastos. A Raúl solo le quedaban 5 meses de trabajo, y esto hizo que él se enojara mucho. ¿Acaso no tiene consideración alguna porque me voy a ir?, se preguntaba Raúl, ¿verdad? ¿Cómo me pone un proyecto tan grande faltando tan poco tiempo? Eso se preguntaba Raúl. Ese último proyecto hizo que Raúl se enojara, ¿verdad? Y que hiciera ese proyecto de mala gana. Él se aprovechó de la oportunidad y redujo los gastos de los materiales, sacrificando la calidad de la casa. Y esa diferencia en la calidad de los materiales, él la conservó para él mismo. Es decir, que faltó a su integridad, ¿verdad? Aceleró el proceso, sacrificando la calidad de la construcción, por lo cual, faltando una semana para su retiro, le entregó la casa finalizada al empresario, la entregó en tiempo récord. Al ver que la casa estaba finalizada, el empresario le dijo con mucha felicidad: Raúl, yo sé que en pocos días te vas a ir, por eso te pedí que hicieras esta casa. Esta casa es un regalo para ti, porque valoro todo lo que nos has dado. ¿Qué les parece? La falta de integridad que Raúl tuvo un impacto directo en algo que él mismo iba a recibir. Y así es la integridad. Cuando tenemos falta de integridad, tarde o temprano nos regresa esa falta de integridad. En el nuevo diccionario universal Webster describe la integridad como la adhesión a principios éticos y morales, un carácter moral sólido o honestidad simplemente. Los principios éticos no son flexibles, ciertamente. Una mentira, ya sea pequeñita, una mentirita blanca, como suelen decir, sigue siendo mentira. Y hurto es hurto, así se robe uno $1, $1000 o $1.000.000. La integridad se compromete con el carácter, por encima de la ganancia personal, con las personas por sobre las cosas, con el servicio por encima del poder, con el principio por sobre la conveniencia, con la vista panorámica por encima de la inmediata. La integridad también es un trabajo interno, quiere decir que es un trabajo que va más hacia nosotros y no tanto hacia afuera. Entonces, como primer punto, podríamos decir que la integridad no está determinada por las circunstancias. Si nosotros habláramos de circunstancias difíciles, yo les apuesto que de toda la gente que está conectada ahorita, todos comenzaríamos a contar historias difíciles que hemos tenido. Yo podría contarles historias muy difíciles de mi vida que tal vez me podrían haber llevado a ser no íntegro. Espero algún día poder contárselas ya de una manera más personalizada. Aquí no puedo hacerlo en este momento porque el tiempo nos apremia y va corriendo, ¿verdad? Pero en otra oportunidad puede que sí. En segundo lugar, la integridad no se basa en las credenciales, no se basa en ningún puesto, ¿verdad? Y aquí tengo un cuadro comparativo que les voy a compartir, donde vemos la diferencia en basar la integridad en las credenciales y basarla en el carácter. Veamos primero qué resultados tenemos con las credenciales. Los resultados que obtenemos son transitorios, se enfocan en los derechos que tenemos.
solo añaden valor a una sola persona. Se enfocan en los logros que tuvo en el pasado. Muchas veces se evocan celos en otras personas. Solo puede abrirle la puerta, pero no le va a permitir estar dentro, ¿verdad? A diferencia del carácter. El carácter es algo permanente. Cuando hemos trabajado el carácter, hay algo que se transforma, que se vuelve permanente. Se concentra en las responsabilidades. Añade valor a muchas personas. Construye un legado para el futuro. Genera respeto e integridad. Y nos mantiene en el lugar donde queremos estar o en el lugar donde deseamos o anhelamos estar en algún momento. Ninguna cantidad de títulos, grados, oficios, designaciones, premios, licencias o cualquier otra credencial puede sustituir la integridad básica en nuestra vida. Porque la integridad es la que verdaderamente genera la influencia cuando estamos en el peldaño del modelaje. Como tercer punto, la integridad no debe confundirse con la reputación, ciertamente. Mucha gente usa la palabra integridad como un sinónimo, como que fueran palabras intercambiables y no son lo mismo. La buena reputación es el reflejo del carácter de una persona, pero si la reputación es como el oro, entonces tener integridad viene siendo como ser el dueño de la mina de donde se sacó ese oro. Es algo mucho más valioso todavía. Debemos preocuparnos menos por lo que otros piensan y prestarle atención a cómo está nuestro carácter interno. Ahora bien, la mejor forma de ver la integridad es como que fuera nuestra amiga. ¿Por qué? Porque la integridad jamás nos va a traicionar y jamás nos va a comprometer con algo negativo. Va a mantener nuestras prioridades en lo correcto. Cuando nos veamos tentados a tomar atajos, la integridad nos va a ayudar a quedarnos en el curso correcto. Cuando otros nos critiquen injustamente, nos va a ayudar a seguir y a adoptar una posición sublime y no defendernos, sino que quedarnos callados. Y cuando la crítica de otro es válida para nuestra vida, la integridad nos va a ayudar a aceptar lo que dicen, aprender de ello y seguir creciendo. Pero la integridad no solo es amiga de nosotros, también es amiga de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque cuando las personas ven que nosotros somos íntegros, ¿qué es lo que sucede? Perciben que en nosotros hay un anhelo de influir en sus vidas, pero eso es por la oportunidad de añadirle valor a las personas. No tienen que preocuparse por nuestras motivaciones porque saben que nuestras motivaciones son genuinas. Hay un deseo en el corazón de bendecir, de añadir valor a las personas. Entonces eso se va a notar, se va a percibir. Un efecto que se da de manera natural realmente es la confianza. La integridad presente en nuestras vidas hará que las personas comiencen a confiar en nosotros, ya que verán vidas coherentes. ¿A qué nos referimos con una vida coherente? Una vida coherente es que lo que yo predico con mi boca, que lo que yo hablo con mi boca es lo que yo estoy viviendo también, y que lo estoy viviendo en cualquier área de la vida. Lo vivo en la iglesia, lo vivo en el trabajo, lo vivo en mi casa, y cualquiera puede dar fe de que estoy viviendo igual en los 3 lugares o más lugares aún. Bueno, vamos a detallar algunos puntos importantes sobre lo que es una vida coherente. Primero, ser un modelo de carácter coherente. Eso quiere decir que debemos ser consistentes. La gente debe saber cómo somos y la manera en que nos comportamos correctamente en cualquier lugar. En segundo lugar, debemos comunicarnos de manera sincera, de tal modo que las personas pueden confiar en que nosotros siempre nos vamos a comunicar como primera opción. Además, hay que valorar la transparencia. ¿Transparencia en qué sentido? En el sentido de que como seres humanos, yo que estoy ahorita platicando con ustedes y ustedes que me están escuchando, todos tenemos grandes virtudes y tenemos defectos también. Y nosotros debemos ser honestos con la gente y decir, mira, yo fallo en este tipo de cosas y soy bueno en este tipo de cosas. La gente valora mucho esa transparencia porque estamos mostrando quién verdaderamente somos. Además, debemos ser un modelo de humildad. Si la gente percibe, si las personas perciben que nuestra motivación es egoísta, que es orgullosa, no van a querer estar cerca de nosotros.
más bien van a querer alejarse. Debemos también demostrar un apoyo genuino a otros. Eso también va a generar que las personas comiencen a confiar en nosotros. Algo muy importante aquí es que debemos cumplir las promesas que hemos hecho. La misma palabra dice así, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces nos está animando a que si vamos a hacer algo, que lo afirmemos que sí lo vamos a hacer, y si no lo vamos a hacer, digamos que no lo vamos a hacer. Esto es bien delicado porque si yo prometo algo y al final de cuentas incumplo, eso va a botar mi integridad ante los ojos de las personas. Además, debemos adoptar una actitud de servicio. Cuando yo sirvo a los demás en sus necesidades, eso abre puertas a la confianza también. Y promover, ese es el último punto, la participación bilateral entre las personas que influyan. ¿Qué quiere decir aquí con participación bilateral? Quiere decir que debemos compartir los éxitos, debemos compartir el trabajo, debemos compartir la enseñanza, debemos compartir el crecimiento, porque no estamos interesados únicamente en nosotros mismos, sino que estamos interesados en que al crecer nosotros, la gente que está alrededor nuestro crezca también. Y al tener ya la confianza, por ende se va a generar la influencia. Cuando las personas comienzan a confiar en usted, su nivel de influencia aumenta. Y es ahí que podrá empezar a impactar sus vidas. Aquí también lleva una gran responsabilidad de esto, porque cuando ya me abrieron la puerta de la confianza, yo ya tengo el permiso de comenzar a influir en las vidas. Pero esa es una gran responsabilidad, porque yo puedo influir para cosas muy buenas o puedo influir para cosas negativas. Entonces, hay una gran responsabilidad de influir con cosas buenas. Y nosotros que estamos aquí reunidos, que somos creyentes, tenemos esa responsabilidad de influir a la gente con la palabra de Dios, y no con un criterio meramente humano. Así que, de algún modo, el desafío es convertirnos en personas íntegras. Es mejor elegir el sendero de la integridad porque el resto de los caminos llevan definitivamente a la ruina. Para convertirse en alguien íntegro tenemos que regresar a lo fundamental, debemos regresar a lo básico. Convertirse en una persona íntegra conlleva comprometerse a ser honesto, formal, confiable. En segundo lugar, a decidir previamente que usted no tiene precio. ¿A qué me refiero con esto? De que no es cuando yo estoy bajo la tentación o bajo la circunstancia que yo tome una decisión. Ahorita mismo que estamos hablando del tema de integridad, todos nosotros tenemos que decidir que nuestra integridad no tiene precio, sin importar lo que nos estén ofreciendo. ¿Por qué? Porque al tomar una decisión ahorita que la cabeza está en frío, vamos a llegar a la situación que ya es en caliente y vamos a saber que ya habíamos tomado una decisión previamente. Además, tenemos que concentrarnos en los pequeños detalles, en esas cosas menores que van surgiendo. ¿Por qué? Porque la vida se compone de pequeños detalles, no tanto de grandes eventos. Así que es importante que nos enfoquemos en pequeños detalles para ir creando un impacto en nuestro entorno con los que conocemos. Además, enmarcado en amarillo aquí yo les coloqué que cada día debemos hacer antes lo que son nuestros deberes que lo que queremos. Haga cada día lo que debe antes que lo que quiere. Gran parte de la integridad es cumplir sus responsabilidades de manera coherente. Nosotros no podríamos decir que somos coherentes o que somos íntegros si no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Tenemos que cumplir con lo que nos han pedido y con lo que Dios nos ha pedido. Así que el reto para esta segunda sesión, en esta primera parte, es que nos volvamos íntegros en todas las áreas de nuestra vida y como efecto ser un modelo del carácter y la vida y la coherencia que otros admiran y desean emular. Esto establece un buen fundamento que le posibilita para llegar a ser una persona que influye en sus vidas de manera positiva. Vean qué importante que es esto, porque estamos hablando del primer escalón, el escalón del modelar. Y en ese escalón del modelar lo vamos a hacer teniendo una vida de integridad que los demás puedan ver y que eso genere una confianza y que esa confianza comience a generar
influencia entre la gente que está a nuestro alrededor. Bueno, esa fue la primera parte. Y vamos a pasar a la segunda parte, que es una parte bastante más corta, pero no necesariamente menos importante. Vamos a hablar de lo que es criticar. Criticar es un asunto muy delicado. Eso definitivamente tenemos que tomarlo en cuenta. Yo creo que nosotros los guatemaltecos, por naturaleza, no puedo hablar de los otros países que están conectados, pero tendemos a criticarnos mucho. Si eres una persona crítica, o si eres una persona que critica mucho y lo hace de mala manera, tu influencia se derrumbará rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que estoy escribiendo con la mano derecha lo estoy borrando con la izquierda, porque estoy intentando influir en la gente, pero al mismo tiempo les hago críticas que los destruyen. Entonces, criticar es muy delicado. Y vean esta frase que a mí siempre me ha gustado mucho y creo que es importante. Un líder siempre felicita en público y corrige en privado. Jamás van a ver ustedes a un líder que corrija en público y que felicite en privado. Siempre se cumple esa regla. El líder felicita en público y corrige los errores en privado. Para efectos prácticos y darles a explicar un poco mejor esto, vamos a pensar en la crítica destructiva como un panal de abejas. Esa imagen que tienen ustedes a su derecha, no sé si la vean legible, pero ese es un panal de abejas gigantesco, es grande. Y aquí el principio con el tema de la crítica es el siguiente. Si quieres recoger miel, no le des puntapiés a la colmena. ¿Qué pasaría si nosotros venimos con esa colmena que está ahí llena de avispas o de abejas y le pego una patada y me quedo ahí parado? Todas esas avispas van a reaccionar y me van a comenzar a picar agresivamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros vemos la oportunidad de hacer comentarios y criticar a alguien más, deberíamos detenernos y pensar, ¿por qué no empezar conmigo mismo? Al final de cuentas es necesario. Empezar con ser autocríticos, empezar con buscar una mejora para nosotros mismos. ¿Por qué no empezar con nosotros mismos antes de estar señalando a todos los demás? Además, la crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica también es peligrosa porque lastima la valía de la persona, hiere su sentido de importancia y despierta su resentimiento. Si yo ando con la lengua filosa repartiendo por todos lados, yo lo que puedo esperar de los demás es hostilidad, no puedo esperar que haya bendición a mi alrededor. Vamos a dejar algo muy claro en este punto y es que criticar nunca debe ser nuestra primera opción. Debe hacerse como un último recurso. Y yo ahí les coloqué la imagen de una persona que está trabajando con colmenas, pero lo está haciendo de manera correcta. Él no le dio puntapiés a la colmena, él utilizó humo. Y el humo hace que las avispas se vuelvan más dóciles y que le permitan a uno retirar la miel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no hay otra opción, existen códigos y formas correctas de dar nuestros comentarios. Debemos aprender a dar nuestros comentarios de buena manera. Pero, por favor, tomar en cuenta el énfasis que si no hay otra opción, si tenemos opción de no criticar, mejor ni lo hagamos. Pero si no hay otra opción, hay métodos, que es el método que les voy a compartir a continuación. Bueno, esto es cómo dar y recibir comentarios y es un método para crítica constructiva que se llama el método del emparedado. ¿Cómo funciona el método del emparedado? Antes de comenzar con el procedimiento, quiero mencionar que este método funciona muy bien con los equipos de trabajo, con los equipos de líderes, o incluso también haciendo comentarios de manera individual, pero su énfasis principal es equipos de trabajo, equipos de líderes. El paso número 1 va a ser siempre iniciar dando comentarios positivos o elogios. Nunca vamos a arrancar con los comentarios negativos de una. No, vamos a hacer comentarios buenos de lo que las personas están haciendo o de la persona que vamos a criticar constructivamente. Si ustedes ven la imagen a su derecha, se podrán dar cuenta que es un emparedado, es una hamburguesa.
Y las tapaderas del emparedado tienen un signo más. Y la carne, o lo que está en el centro, tiene un signo menos. ¿Qué significa esto? Que lo primero que voy a hacer va a ser dar un comentario positivo. Ya después, en los siguientes pasos, vamos a ver cómo dar el comentario negativo y se cierra con un comentario positivo. He ahí la técnica del emparedado. Positivo, negativo, positivo. Se rodea el comentario negativo para generar un impacto no dañino para la persona. Entonces, iniciamos dando comentarios positivos y o elogios. Y pueden ser todos los puntos positivos que se le ocurran, pero con la condición de que deben ser dichos de manera honesta y sincera, porque no queremos caer tampoco en el error de la adulación. Este fue el paso 1. El paso 2 es que le vamos a dar a la persona la oportunidad de que se autoevalúe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciéndole la pregunta que está en color negro en la parte de arriba. ¿Qué crees que pudiste haber hecho mejor? Cuando uno hace esta pregunta, casi nunca hay necesidad de seguir haciendo comentarios, porque la misma persona dice, mira, yo creo que pude haber hecho el trabajo de mejor manera imprimiéndolo a color, yo creo que pude haber hablado mejor en público, yo creo que debía haber practicado más. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona mencionó su principal punto de mejora, entonces uno ya no tiene necesidad de decirlo. Uno lo que tiene que hacer es quedarse calladito, nada más. El paso 3 ya es expresar los puntos de mejora que nosotros tenemos para la persona o para el equipo de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dando un solo comentario por persona. O si estoy con un individuo, un solo comentario para el individuo. Nunca más de uno, únicamente uno. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la persona crezca, que salga construida de nuestro comentario. Si nosotros venimos y lo bombardeamos de comentarios negativos, lo más seguro es que la persona va a terminar queriendo tirar la toalla. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos bendecir a la persona que le vamos a hacer el comentario. Y por último, en el paso número 4, vamos a cerrar dando los buenos comentarios de lo bueno que hizo la persona evaluada. Y no es como que haya preparado un ejemplo, pero parafraseando algo como para ejemplificar esto, yo podría decir, mira Luis, estoy muy feliz con el trabajo que estás haciendo, es de gran bendición para todos nosotros. La verdad me gusta tu creatividad, me gusta tu puntualidad, me gusta la forma en que estás siendo responsable. No sé si tú crees que deberías mejorar en algún aspecto. Ok, bueno, interesante ese comentario que hiciste. Mira, yo he notado algo que te puede servir, que puede ser de bendición para tu desempeño, y es que podrías mejorar tu equipo de cómputo, porque tu equipo de cómputo nos está afectando a la hora de proyectar la multimedia de la iglesia. Pero la verdad es que tu trabajo ha sido bueno, ha sido excepcional. Incluso si yo te puedo ayudar con lo del equipo de cómputo, me decís para yo también echarte una mano. Si se fijan, estamos utilizando el emparedado. Más, menos, más. Eso acolchona el comentario y bendice a la persona. Bueno, con esto he dado por terminado la parte de conferencias y le dejo el tiempo a mi esposa nuevamente para que nos comente cómo vamos a proseguir. Qué bueno este tiempo de conferencia, el poder reflexionar y recordar lo que ya leímos y además añadir este método tan importante a la hora de hacer comentarios. Bueno, ahora como hemos dispuesto, vamos a ir a las salas de interacción. Muy bien, esperamos que este tiempo haya sido muy provechoso, de retroalimentación y de reflexión para cada uno de nosotros. Así que queremos finalizar con un tiempo de conclusiones y estas conclusiones están a cargo de Jorge. Él nos va a compartir de lo que hablaron, de cuáles son las impresiones y los comentarios de su equipo. Así que Jorge Cotuc, adelante. Muchas gracias, Leonor. Qué interesante concepto el que aprendimos el día de hoy de la integridad. Me gustó en el grupo que
que tuve a bien dirigir y sacar las diferentes conclusiones que les voy a compartir, que os decían, la integridad es todo. Y eso es bien interesante, la integridad es todo. Con respecto a la pregunta número 1 que dice la pregunta, ¿por qué cree que la integridad es la esencia para moldear a otras personas? En el grupo tuvieron las siguientes respuestas. Primero es la congruencia en lo que decimos y lo que hacemos. No es que el líder tenga el rótulo de la integridad, es el actuar del líder el que va a determinar cómo maneja la integridad, de qué manera influye manejando la integridad y sabiéndola, desarrollarla, enseñarla y así también influenciar a las otras personas o a sus seguidores. También dice acá, es la esencia para modelar a otros. Acá en el grupo concluimos de que ser íntegro es algo esencial para ser un modelo para otras personas, para modelar a nuestro equipo de trabajo, para modelar. En mi grupo hubo gente que trabaja en la educación, que trabaja con mujeres y dicen que es esencial la integridad para saber modelar a los niños, a los jóvenes, para saber modelar a otros amigos, para saber modelar a las mujeres con las que trabaja. Y también concluimos que debemos en todo momento cuidar nuestra integridad. No podemos perder nuestros principios y valores que son los que mantienen firme nuestra integridad en ningún momento. La segunda pregunta, que es de qué manera tener un mal carácter puede afectar mi influencia con las personas. Primero, concluimos que un mal carácter es cuando alguien reacciona de una manera negativa a las diferentes situaciones que debe de enfrentar. Por ejemplo, aquellos que actúan en base al hígado, que actúan en base a la cólera, a la ira que tienen en ese momento, para nosotros ese lo definimos como el mal carácter. Primero, opinamos que nuestro mal carácter puede afectar a otros definitivamente. Mi actitud, mi manera de actuar, mi manera de ver las situaciones puede afectar a otras personas. Pero el buen carácter puede ser contagioso para el equipo. Por ejemplo, cuando alguien está pensando de que se va a rendir a la primera situación contraria que enfrenta en un trabajo. Pero si somos fuertes y nos esforzamos y que tenemos esa actitud de no rendirnos hasta el final, cuando sentimos hemos alcanzado la meta y hemos logrado esos objetivos. Los impulsos nos pueden afectar el liderazgo. Un impulso negativo puede destruir nuestro liderazgo. Y la integridad está ligada al carácter. Si mantengo mi integridad pura, si mantengo mi integridad centrada en mis principios y valores, también mi carácter va a estar centrado en los principios y valores. Y voy a procurar mejorar o saber controlar ese carácter que yo tengo. En la pregunta 3, dice la pregunta, ¿cómo colocará en práctica la integridad en los pequeños detalles en la vida? Tenemos aquí varios ejemplos. El primero, por ejemplo, en el matrimonio, cuentas cabales con el esposo o con la esposa. Mira, gasté el gasto que me diste en tal y tal situación. Mira, me dieron tal bono, acá está también para ti una parte y es esas cuentas claras que hay entre ambas personas en el matrimonio. Con los hijos es enseñar, por ejemplo, que los vueltos se entregan cabales, que si se encuentra dinero perdido en la casa, no es que me lo gané y que yo me lo agarro, sino que ese dinero le pertenece a alguien de la casa. Y ser sincero y decir, acá está el dinero que encontré, por favor, si alguien lo perdió, acá lo tienen. También hablamos acerca de la ética ministerial, sobre todo cuando tenemos consejería, ¿verdad? Cuando viene alguien y nos cuenta una situación
difícil y que nos está pidiendo una opinión o nos está pidiendo consejos para cómo tomar una mejor decisión, mantener siempre la boca callada en base a lo que escuchamos de esta persona. Yo lo que hago siempre cuando alguien viene a contarme algo, primero es ver el lugar donde lo voy a atender. Prefiero salirme de ese lugar porque yo siempre digo, mis paredes oyen. A veces yo estaba en una oficina y alguien llegó a contarme un gran problema y cuando supe se enteró toda la gente de ese asunto. Y llegó esta persona a recriminarme y me dijo, usted contó todo lo que yo dije. Y le dije, mira, mis paredes escuchan, mis paredes tienen oídos. Y la próxima vez que me pidió un consejo, ¿saben qué hicimos? Salimos de mi oficina y nos fuimos a platicar afuera del lugar donde trabajábamos. Y él ahí me contó muchas cosas y todo, entonces ya no hubo información que se salió de las manos, sino que nadie escuchó nada de esa situación tan delicada para esta persona. También debemos de ser personas que debemos de controlar la crítica. Aquellos que les gusta comer tacos al pastor, debemos de evitar andar hablando en contra de nuestros líderes o de las personas que dirigimos. No debemos de caer en esa crítica, sino debemos de saber manejar y aplicar el caso del emparedado. Y la integridad debe ayudarnos a controlar nuestro carácter, a saber manejar, a saber cómo actuar, a saber de que no puedo tomar una decisión con el hígado, sino que debo de controlarme primero y luego ver las diferentes alternativas que tengo y así tomar la decisión que más convenga a la institución. Y con respecto a la última pregunta, ¿de qué manera utiliza el modo emparedado el equipo al que pertenece? Acá alguien nos decía de que él ya conocía la frase, ¿verdad? Que se felicita en público, pero se corrige en privado. Pero que lo encuentra de una manera adecuada el uso del más y el menos. Más, menos y más. Saberle darle valor a las personas, dándole utilizando adecuadamente esos más. Y es algo bien interesante hacer que la persona o que el equipo al que pertenecemos o que estamos formando o que estamos trabajando aprendan a autoevaluarse de una manera objetiva. Y a veces nos puede suceder de que podemos ver que hay gente que sí se autocritica o se autoevalúa, mejor utilicemos esa palabra, autoevaluación, de una manera muy negativa. Y nosotros podemos venir y utilizar esa misma autoevaluación que ellos hicieron y decirles, mira, esto lo puedes mejorar con tal aspecto, y poder ir apoyando a la persona, no agregándole más cosas negativas, sino quitándole, pero también poniéndole objetivos de cómo cambiar y de cómo mejorar la situación. Esas fueron nuestras conclusiones. Agradezco al equipo que participó conmigo por estas interesantes opiniones, historias de vida que contaron algunos en 25 minutos y que fortalecieron y nos hicieron aprender mucho en nuestro grupo de interacción. Muchas gracias y que Dios les bendiga y feliz tarde. Y regreso con Leonor, que continúa con el programa. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Gracias por guiarnos en este tiempo. Y pues queremos motivarles a todos a acompañarnos en nuestra próxima sesión. Una persona influyente nutre a los demás. Así que los esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 4 de la tarde, Centroamérica. Dios los bendiga.